bendecidos? Les damos también buenas noches a ustedes que nos ven vía internet y a todos y cada uno de los miembros de nuestra iglesia. Y buenas noches a mi esposa. Estamos acá en el show de Muy buenas noches, muchas gracias por venir, por atender este llamado, por disponer su corazón para venir a aprender, a recibir de parte de Dios. Muchas gracias. Bueno, y en esta noche tan amena, vamos a aprender de algo muy importante para nuestras vidas, sobre la economía en la familia. ¿Cuántos quieren aprender sobre la economía en la familia? La economía de la familia es supremamente importante porque de ahí depende la bendición para nuestras vidas. La economía de la familia es una de las columnas que nuestro pastor nos ha enseñado. Una buena economía nos trae unos buenos dividendos y una buena economía nos lleva a la bendición. Y yo quiero escuchar de aquellas personas que, ¿quién quiere ser bendecido? ¿Cierto que sí? Todos queremos la bendición, todos queremos estar prosperados. Bueno, hoy vamos a aprender cómo vamos a prosperar. Hoy vamos a aprender cómo Dios nos enseña cómo llevar una buena economía en nuestro hogar. Y como primero, quiero que aprendamos algo. La economía de la familia es de dos. El esposo y la esposa. Y ya cuando están los hijos, ya viene a ser de más, de toda la familia. Si hay en la familia una economía dividida, no va a prevalecer ni va a haber bendición. ¿Me explico? Si yo tengo mis ingresos, si yo tengo mi dinero, voy y trabajo, pero le digo a ella, es que lo mío es mío, yo me lo gané, eso no es bendición y eso no nos va a llevar a bendición. Antes se va a volver en maldición. Y viceversa, si mi esposa trabaja y no toque con lo mío, que usted es el de la obligación, y no toque que esto me lo gané yo, usted fue el que se metió en la obligación, error. Ahí también atraemos maldición. Todos en un presupuesto, como nos ha enseñado nuestro pastor, tiene que ir a un fondo para la familia, para el hogar. Y los dos en común acuerdo se van a dejar guiar y van a mirar qué es lo mejor para esta familia. Vamos a aprender enseguida sobre el presupuesto, que es muy importante para nuestra familia. Vamos a aprender enseguida sobre qué hacer para llevar una economía. Pero para eso tenemos que aprender la palabra de Dios. Y mi esposa nos va a enseñar qué dice la palabra de Dios sobre la economía. Bueno, Deuteronomio 28, del 1 al 14. Yo quiero que usted ahí cierre sus ojos un momento, por favor. Y vamos a entregar nuestras vidas al Señor. Vamos a entregarle esa área que es tan difícil avanzar, porque nos enredamos en el camino, pero usted ahí le va a pedir al Señor que sea el Espíritu Santo dirigiéndonos en esta noche, abriendo nuestro entendimiento, dándonos la capacidad de tomar buenas decisiones. Padre, bendecimos tu pueblo en esta noche. Declaramos tu bendición, Señor, sobre sus vidas. Señor, tú conoces, Padre amado, cada situación, cada circunstancia, Señor, que estamos viviendo cada uno, Dios. Nos ponemos, Señor, delante de ti, Señor amado, para que tú nos des un corazón, Señor, que se incline hacia ti y que podamos ver, Señor, tus promesas cumplidas en nuestras vidas. Los bendecimos con toda bendición en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a mirar qué dice la palabra del Señor en Deuteronomio 28:1. Lo quiero leer en esta versión. La Nueva Traducción Viviente dice: si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entregó hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Tus ciudades y tus campos serán benditos. Tus hijos y tus cosechas serán benditos. Las crías de tus rebaños y manadas serán benditas. Tu canasta de frutas y tus panecas serán benditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito.
El Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. Saldrán a atacarte de una sola dirección, pero se dispararán por 7. El Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas. Llenarás tus depósitos con granos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da. Si obedeces los mandatos del Señor tu Dios y andas en sus caminos, el Señor te confirmará con su pueblo santo, tal como juró que haría. Entonces todas las naciones del mundo verán que eres el pueblo elegido por el Señor y quedarán asombrados ante ti. El Señor te dará prosperidad en la tierra que les juró a tus padres que te daría. Te bendecirá con muchos hijos, gran cantidad de animales y cosechas abundantes. El Señor enviará lluvia en el tiempo oportuno desde su inagotable tesoro en los cielos. Bendecirá todo tu trabajo. Tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidad de pedirles prestado. Si escuchas los mandatos del Señor tu Dios, que te entrego hoy, y los obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá a la cabeza y no a la cola, y siempre estarás encima y nunca por debajo. ¿Quién desea recibir todas estas promesas del Señor? Cada uno de nosotros anhelamos, ¿cierto? Ser bendecidos por Dios. ¿Qué es la ley de Dios? La ley de Dios no es una escala para llegar al cielo. La ley de Dios debe ser un espejo donde yo me miro todos los días. La ley de Dios es la palabra. Y Él dice, si ustedes obedecen, voy a bendecirlos en todas las áreas de sus vidas. Pero cuando miramos la ley de Dios como una escala para ir al cielo, lo vemos como imposible. Uy, no, pero es que es muy difícil. Pero ¿cómo hago yo para cumplir cada uno de lo que Dios me manda en la palabra? ¿Cómo lo hago? Porque lo miramos como una escala. Ay, obedezco esto, ya estoy más alto. Obedezco esto, ya estoy más alto. No, no podemos mirar la ley de Dios como una escala para ir al cielo. Debemos mirar la ley de Dios como un espejo donde nos miramos todos los días. ¿Cómo estamos? ¿Qué debemos cambiar? ¿Qué áreas de nuestras vidas debemos mejorar? Y de esa forma vamos a alcanzar las bendiciones de Dios. Dice que acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová. Primer paso, oír atentamente la voz de Jehová. Si no escuchamos la voz de Jehová, nuestras finanzas, nuestra economía, nuestra familia no va a estar bien. Si no escuchamos la voz de Jehová y la ponemos por obra, no vamos a ser bendecidos. Yo quiero decirles en esta noche, ustedes pueden tener muchos millones en sus cuentas, pueden tener muchas posesiones, pero si no escuchan la voz de Jehová, si no se ponen en común acuerdo con sus esposas o con sus esposos, ese dinero y esas posesiones no van a ser de bendición. Conozco mucha gente que tiene mucho dinero. Conozco un hombre que lo conocí que pues prácticamente a mí me tocaba la hora del almuerzo en mi trabajo, le partía de mi jugo, porque él llegaba, a pesar de que sus padres tenían mucho dinero, pero él no tenía nada. Hoy en día el hombre es un hombre que tranquilamente puede tener 30 retroexcavadoras, maquinaria pesadas, puede tener posesiones, las que usted quiera, y el hombre tiene mucho dinero. Pero como me decían estos días, no he querido acercarme a ese Dios tuyo porque tengo este dinero, pero a la final esto no lo es todo, no vivo bueno. Y es un hombre que se refugia en los vicios, en el alcohol, en las mujeres, que no se puso en común acuerdo con su esposa, una buena mujer que trabaja en una entidad bancaria a nivel nacional con un puesto muy bueno, con un sueldo muy alto, y no se pusieron de acuerdo. Y se casaron y a los 3-4 meses se divorciaron. Porque él ya tenía lo de él. Y usted no toque lo mío. Y yo tampoco toco lo suyo. No escucho la voz de Jehová y no ha querido. Mis oraciones son ¿para qué? Para que en algún momento él escuche la voz de Jehová. Ahora, muchas veces estamos acá en la iglesia, o hay muchos cristianos en las iglesias,
y no entendemos esto. Y venimos, alabamos, y venimos, estudiamos la palabra, y muchas veces no entendemos de que tenemos que ponernos en común acuerdo con nuestro cónyuge, y que la economía tiene que ser una, y que la economía tiene que ser llevada por Dios. Vean, Dios es el dueño de todo, ¿cierto? Aún la ropita que usted tiene puesta en estos momentos es de Dios. Si Dios le place, usted puede salir, puedo salir yo y me pueden dejar desnudo. Todo lo que tenemos. ¿Sabe qué pide Él? Que seamos buenos administradores. ¿Y cómo somos buenos administradores? Pues llevando de la mano una sola economía con nuestro cónyuge. Y como nuestro pastor nos enseñaba en estos días sobre la columna económica, todos tenemos que tener un presupuesto. ¿Cuántos de aquí tienen un presupuesto, sinceramente? Bueno, pero debiéramos de tenerlo todo, pero de un 100%, un 10% tiene el presupuesto. ¿Sabe qué es el presupuesto? Ser organizados. Yo les voy a contar un testimonio. Yo vivía en un barrio muy, muy lejos de acá. Y mi casa, donde vivíamos, era una casa de ladrillos, que el techo era así, que cuando hacía mucho sol, podíamos dejar las ollas ahí y ellas se cocinaban porque era tan mucho el calor. Sí, y uno llegaba por la noche y tocaba las camas y estaban calientes. Era un lugar, pero teníamos donde vivir, gracias a Dios. Pero yo era un tipo que a mí nadie me enseñó a tener un presupuesto, nadie me enseñó a ser organizado. Yo cogía mi sueldo, un sueldo que no era para la época el doble, el mínimo, 2 mínimos en ese tiempo, y a mí la plata no se veía. Y nosotros comíamos, no es que vivíamos muy bueno, pues teníamos donde dormir, pagábamos los servicios, no podíamos salir ni a distraernos, ni a pasear, no podíamos salir, no, porque es que no había, y en verdad no había, pero el dinero llegaba. Pero como con mi esposa yo no tenía un presupuesto, siempre se lo llevaba al espíritu de Mamón. A mí me gustaban las cervecitas, los traguitos, entonces ahí sí, por ahí se iba yendo la platica. Y yo nunca pensé vivir en un lugar diferente. Entonces me daba susto. Me decían, no, es que Julano paga arriendo, Julano paga renta, Julano se pasó. Y yo, uy, ¿esa gente cómo hace? Si yo aquí no pago nada, no, y no alcanzaba. Y a mí me pagaban un viernes y el lunes no tenía pasajes. Y el lunes yo me levantaba, ¿cómo es que me voy a ir a trabajar? Y yo me iba y ya conseguía. Los buscaba prestados. Los buscaba, más se endeudaba uno. ¿Por qué? Porque yo llevaba una economía solo. Ella, no. No, señora, es que lo mío no. Vamos a mercar, compremos y pagar los servicios y lo otro es mío. Y yo lo malgastaba, cometía ese error porque yo no conocía de Dios. No estaba Dios en mi corazón, no estaba en mi vida. No tenía esos principios. Cuando conozco de Dios, yo veía que ella trabajaba, porque quizás ella también trabajaba y eran 2 sueldos. Y ella diezmaba y yo le decía, usted es boba, usted va a ir a llevarle a esa gente. No, ese señor se está volviendo rico con usted, vea, son tantos. Y se pone a multiplicar y empezaba yo a hacer cuentas. No, mejor deje eso para que nos vamos a comer hamburguesa o cosas. Ella me decía, no, he aprendido a diezmar y a ofrendar. Yo no, mi dinero no se lo llevo a él. Oiga, ¿yo qué voy a hacer? Pero seguía más endeudado, más enredado, no podía conseguir nada, siempre andando en bus. ¿Por qué les estoy diciendo? Porque hoy aprendí, escuchando Verdad y Vida en la emisora, que cuando usted no da el testimonio, no le pone el sello al milagro de Dios. Entonces, ¿qué estoy haciendo en estos momentos? Dando una especie de testimonio. Y resulta que yo, no, pues que cuando cierto día caí tan bajo que ya no podía más, endeudado, enfermo, con problemas, mi hogar a punto de destruirse, a pesar de que ya venía a la iglesia, pero yo no. Yo dije, bueno, vamos a ver qué pasa en ese lugar. Y llegué acá y lo primero que vi fue que
Vamos a diezmar y ofrendar, vea la bendición. Y yo, pero es que esta gente es, esa pila, qué pilones. Y me perdona la expresión, porque se dice de otra forma, pero yo en ese momento decía, ¿por qué piden? No, si Dios no necesita nada. Mi ignorancia. Resulta que empiezo a venir a trabajar y empiezo a aprender de que cuando yo honro a Jehová, cuando yo aplico el principio, yo soy el más beneficiado. Entonces le digo yo, bueno, voy a dar 20,000 pesos de ofrenda. Listo, y ella muy contenta, sí. Entonces ya ahí empezamos a asegurar la economía de nuestra familia. Listo, bueno, pero ya Dios me pone, no, hay que diezmar y ofrendar. Pero yo seguía en ese mismo lugar, pero yo empecé a diezmar y ofrendar. Yo empecé el diezmo y la ofrenda aparte. Son dos cosas diferentes, dos bendiciones diferentes. Y empieza en el corazón a trabajarme eso. Y yo a estudiar, y yo a mirar, y a ver esos grandes hombres de la Biblia que hicieron eso, y a ver a Julano y a Perano, y yo no. Si lo hago de todo corazón. Y empezamos a poner nuestra economía en las manos de Dios, economía divina. Resulta que cierto día, la niña mayor, que cuando eso tenía como 10, 12 años, me dice, papá, ¿por qué no nos vamos a vivir a otro lado? A este barrio. Resulta que donde vivíamos, las niñas salían a estudiar a las 6 de la mañana y en la esquina ya estaban los muchachos, échale garra vos, decían ellos pues en su lenguaje, dale la mano vos a cuál vas a coger. Y la niña como, y yo sí, vamos a buscar un lugar. Y resultó acá en la esquina, que yo me ganaba 1,000,000, mi sueldo, pero el mero arriendo o la mera renta eran 400,000. Y a eso le suman 250 que eran de servicio, 600,000. Y a eso le suman la comida y todo. Yo dije, pues que ¿a dónde? No puedo hacerlo. Mi amor, es mucho las ganas de darle otra vida, pero yo no soy capaz. Vea, yo me gano esto. Y ya habíamos hablado todo. Y yo le di, cuando pusimos la fecha, nos vamos a pasar tal día. ¿Cuándo tal día? Sí. Yo salí a trabajar y yo lo primero que le dije, no te vas a pasar, que yo no soy capaz. Ya, quitémonos. Pero ella le creyó a Dios. Esa es la ventaja de tener una mujer centrada en el Evangelio, de tener esa mujer sabia que dice la palabra, que edifica su casa. Pero ella dice, yo le creo a Dios y yo vamos a pasarnos. No. Y yo me enojé muy feo, no. Y no. Y hasta no fui a la casa para no ayudarla a pasar. Cuando llegué ya no había nadie. Entonces me devuelvo y ya estaba acá en la esquina arreglando todo. Y yo me enojé, pero mira, ¿qué hacemos? Dios nos va. Resulta que empiezo a trabajar. Yo les puedo asegurar. Entonces en el presupuesto yo decía, entonces el diezmo. Si yo saco de 1,100,000 y 50 de ofrenda son 150, entonces son 850. ¿De a dónde? No, yo me voy. Que es que ¿de dónde iba a salir plata? Para mí, pero Dios pensaba otra cosa. Esa misma semana nuestro pastor fue y oró y dijo, en medio de la oración, Dios le dijo que Dios nos había traído ahí para aprender a tener un presupuesto, aprender a depender de Él y para que nos enseñáramos a pagar la cuota de un apartamento. Y yo pensé entre mí, Señor está loco, es que ya dónde, pero yo lo recibo, pero mi esposa siempre estuvo ahí. Resulta de que estuvimos casi 2 años viviendo ahí. No nos atrasamos ni un día en el arriendo, no nos atrasamos en los servicios, no nos dejó atrasar Dios, no aguantamos hambre y la calidad de vida de nosotros empezó a mejorar, 100%. Cada 8 días llegaba dinero para ir a un centro comercial que no lo conocíamos, que conocíamos el centro comercial porque pasábamos por fuera. Sí, Premium Plaza, porque yo en medio de mi empleo me ha tocado construir y ayudar a construir muchos de esos, pero en ningún momento había entrado, ni siquiera a conocerlo. Y empezamos, y Dios empieza a llevarnos allí, empiezas allí, y fuera de eso nos traía en taxi. Y yo le dije, mi amor, Dios cómo es de lindo, pero porque pusimos la economía en las manos de Él, porque como dice aquí la palabra, la oímos, pero también la pusimos por obra y confiamos en Él. Yo no puedo decir en estos momentos que soy el hombre archimillonario, supermillonario, no. Pero la calidad de vida de mi familia y la mía ha mejorado. De un 100% ha mejorado un 95%.
pero es de la mano de Dios. Y bueno, y resulta que entonces, para terminar el testimonio ya, cuando cierto día yo trabajando, pagaba la renta, salíamos, empezamos a ahorrar y empieza Dios a bendecirnos. Una vez llegué a un lugar y me dicen, y empecé yo a trabajar y me encontré chatarra enterrada. Chatarra, sí. Y yo empecé a coger y cargar las volquetas y coger la chatarra y la hacía a un lado. Cuando ese día terminando me fui a venderla y me tocaron 20.000. Éramos 4 a 20.000. Yo me vine contento y empieza Dios a bendecirme. Cuando llegaba muchas veces de pura chatarra, el ingeniero veía que salía y se reía. Ah, chatarrero, ah, sí señor, ¿no la regala? Sí, yo te la regalo, toda la que saquen. Días que nos tocaban a cada uno 250, 180, 300. Y yo empezaba, llegaba a la casa con esa plata hasta asustado. Vea mi amor, esto es el diezmo y esto, y empezamos a guardar, a guardar, a guardar. Dios así nos dio la cota inicial, para ajustar la cota inicial del lugar donde vivimos, que nunca pensé que lo íbamos a tener, que nunca pensé jamás en mi vida o en mi mentalidad. Yo nunca pensé estar viviendo en un lugar de esos, porque es que no tenía a Dios. Y Dios empieza a bendecir, a bendecir. Entonces es lo que queremos decirle en esta noche. Si usted pone en las manos de Dios su economía, su hogar, su familia y hace un buen presupuesto, Dios es un Dios fiel que no lo va a dejar avergonzado. Y entonces en estos momentos me dice, me he encontrado con gente donde yo vivía y me dice, ¿dónde estás viviendo? Ah, en tal parte. Pero pagas mucho y arriendo. No, Dios me dio la oportunidad de vivir ahí y estoy pagando una cota y me está quedando a mí. Sí, estoy pagando una cota 15 años, pero ya llevo 3 años y cada día la cota es menos y la plata va subiendo. Entonces, y yo aquí pagaba 400 de renta y allá pago 270 de cota. ¿Hasta dónde llega la bendición? Y entonces Dios empieza a esparcir mi mente. Y yo empiezo a pensar, no, Dios, ¿quién es el más beneficiado? Dios. Ah, que hay un ayudatón en la emisora, que no, hay que sembrar. Porque Dios, cuando somos organizados, hasta para sembrar nos da. Y yo recuerdo hace por aquí 4 meses, yo tenía ese día, no sé, recibí el dinero y empecé a pagar muchas obligaciones. Y tenía la cota de la casa y el diezmo. Entonces yo le dije, mi amor, mira, tuvimos que pagar esas cotas extras y solamente quedó el diezmo y la cota de la casa, pero el diezmo estaba dentro de la cota de la casa. Pero yo no voy a dejar de diezmar y ofrendar por pagar la cota. Mañana Dios va a hacer algo. Y yo recuerdo que vine, mi discípulo que amo mucho, Alejandro, nos dio almuerzo ese día y al otro día había que pagar. Pues yo dije, no, yo diezmo y me quedaron como 100 y punta para la cota de la casa. Dios va a hacer algo mañana. Y yo me fui a trabajar y al otro día Dios en mi trabajo me dio para pagar la cota de la casa y para pagar servicios. Y estuve en ese trabajo y durante 3 meses Dios me bendijo de la nada, de propinas. Y yo iba recogiendo y todos los meses recogía la cota de la casa por creerle a Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque esa es una parte de la columna económica que tiene que ser parte de Dios. Entonces, primero es el diezmo y la ofrenda. Segundo, es las obligaciones en la casa, el mercado, lo que necesita mi familia. Porque Dios nos llama a ser hombres proveedores, hombres que llevan a su casa y que su esposa y que sus hijos están bien. Hombre, que no hay forma esta semana, como ese día que se veía como si no, pero ¿para qué tenemos un Dios grande? Y usted me dirá, pues para usted es muy fácil. Se hace fácil cuando le creemos a Dios, porque estamos poniendo la fe en Él, no estamos poniendo nuestras expectativas en Él. Segundo, tercero, servicios. Hay que ser hombres y mujeres que somos fieles y que somos responsables. Tercero, renta. Quinto, colegios. Y cuarto, deudas. Que dice por ahí que en cristianos no debe haber deudas, pero también, como en Estados Unidos también se maneja el crédito y es algo primordial para la economía.
pues si hay créditos, tienen que ser de últimos. Ahora, sin ser irresponsables. Si yo estoy de la mano de mi esposa en la economía, yo me voy a poner de acuerdo con ella, y no me voy a meter en deudas que no puedo. Nosotros por mucho tiempo estuvimos acá en la iglesia y mis hijas no conocían el mar. Y me decían, pero ¿por qué? Llévatelas, ve, saca un crédito, esto. Yo, sí, está bien, lo puedo hacer. Pero yo sacar un crédito implica meterme en una deuda, y yo tengo un presupuesto que yo no puedo dañar. Y ese presupuesto lo tengo que llevar. Dios después va a bendecir. Pero yo no puedo, por pagar una cuota de un crédito, dejar de pagar servicios, dejar de llevar la alimentación para mi familia. No puedo. Llegó el momento que me dio la oportunidad de Dios de ir a conocer y estar en el mar. ¿Pero por qué? Porque somos fieles. Ahora, no estoy chicaneando, ni mucho menos, jamás. No lo hago con eso. Lo hago es para que entendamos de que sí se puede. Porque yo tenía una mentalidad, vea, la mentalidad mía era como este micrófono, así, redondita y pequeñita. Pequeñita, yo no veía más allá. Yo le decía al pastor, pues en mis fuerzas, yo no hubiera pasado de Coveñas. Yo no hubiera pasado de la playa con Junín. Esa era la playa que yo conocía. Yo decía a las niñas, pónganse las chaclas y las gafas que nos vamos para la playa. Y me las llevaba por todo Junín, por la Soma para arriba. Porque no veía más allá. Porque no tenía un Dios. Porque no tenía a alguien muy importante. Alguien quien me enseñara a hacer un presupuesto y a depender de Dios. Ahí le doy toda la gratitud a mi pastor y a mi pastora. Que no es por sobarles el saco, no. Es porque ellos me enseñaron un presupuesto y cómo ser, cómo actuar, cómo vivir bajo los parámetros de Dios. Y eso es lo que tenemos que aprender todos. Sueños van a haber, claro. Y los sueños los tenemos que poner en las manos de Dios y se van a hacer realidad, pero a su medida. ¿Qué quiere decir mi esposa? Por fin. Bueno, el décimo mandamiento dice en Éxodo 20:17, dice, no codiciarás, ¿cierto? Habla de todo. Habla de la economía, habla de la vecina, habla en todas las áreas, ¿cierto? No codiciar. Dios no se agrada de un corazón lleno de avaricia. ¿Sí? A veces pensamos, bueno, está bien, la palabra muy lindo, la alabanza muy lindo, pero ¿por qué tanta molestia? Porque tiene que decir la palabra que debemos poner nuestras finanzas en las manos de Dios. Porque Dios prueba nuestros corazones. Dios quiere un corazón realmente dependiendo de Dios. Nosotros pensamos que en nuestras fuerzas podemos lograr todo, pero Dios nos quiere sacar de ese pensamiento. Él dice, si usted hace esto, entonces yo te voy a sorprender con esto. Y dice que Él quiere un corazón donde Él ocupe el trono, donde Él sea el centro, ¿sí? En todas las áreas de nuestras vidas, porque no solamente en la economía. La bendición de Dios no es solamente dinero. La bendición de Dios es salud, bienestar, tener unos hijos en bendición, tener una familia, un hogar, ¿cierto? La bendición de Dios es tener armonía, comprensión en nuestra casa, donde hay gozo, donde hay paz. ¿Qué sentido tiene si usted tiene la nevera llena con todo lo que usted quiere comer, pero usted está amargado y no tiene paz? No le provoca comer nada. Porque la bendición de Dios, como dice la palabra en 3 Juan 2, dice que seamos prosperados en todo, que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Entonces, Dios nos quiere llevar a ese nivel. Dios quiere llevarnos a que le creamos, que Él sea realmente el Señor de nuestras vidas, el dueño de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él nos quiere bendecir y que la gente
entienda que el Dios que tenemos es un Dios vivo, es un Dios real, que está pendiente de cualquier situación, cualquier circunstancia de nuestras vidas. Y nosotros, si le creemos y ponemos nuestra confianza en Él, vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Podemos tener muchos errores. Ahora, porque si tampoco somos superhéroes. Entendamos esto en esta noche. El único superhéroe es Jesús. Es el Dios grande, el Dios poderoso. Nosotros somos humanos, nos podemos equivocar. Nosotros somos humanos. Podemos hacer cosas que de pronto, sí, errores como les digo. Podemos, como mucha gente que hace malos negocios, llevándole a la economía. O en un principio no se ponen de acuerdo con su esposa, con su esposo, tal vez porque fuimos educados en diferentes culturas. Pero Dios nos da la capacidad de levantarnos. Dios nos da la capacidad de ponernos de acuerdo y de recibir la bendición. Podemos cometer cantidad de errores, pero déjeme decirle que Dios siempre va a estar ahí para darnos la mano. Y una de las mejores formas que Él nos da la mano es en la economía. Es en nuestra vida económica. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo nosotros, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo con Dios? Mire, ese es el nivel donde Dios nos quiere llevar, a un común acuerdo como lo hizo con Abraham y Sara. Él quiere llevarnos a un acuerdo, pero yo sé que eso es muy difícil, tanto para ustedes como para nosotros. No es algo que se logra así como que, ay, sí, estamos de acuerdo. No, es algo bien complicado. Pero Dios nos manda que si nosotros le creemos, por ejemplo, si la mujer es la que le cree a Dios y empieza a obedecer su palabra, va a obtener respuestas. Así el esposo no le cree a Dios. Si el esposo, Dios le hace el llamado primero y él empieza a creer a Dios, así su esposa sea una oposición. Porque ¿qué es lo difícil? Lo difícil en esto es que es muy difícil que los dos lleguen al mismo tiempo a buscar de Dios. Casi siempre el esposo cree más que la esposa y la esposa es un obstáculo. Y entonces está ahí diciéndole, usted qué es esto, usted qué es un, yo no sé, o sea, una cantidad de cosas para que él no le crea a Dios. Igualmente sucede con esa esposa. A veces la esposa busca a Dios, quiere obedecer a Dios y está el esposo que le dice no, y entonces es una lucha. Es una lucha porque el otro tiene que diezmar a escondida, no, que no me vea porque se enoja, no, es que se ofrendo, me dice, o sea, eso es algo que no es así de fácil. Es que llegamos y creímos y no, sería lo ideal, pero siempre el enemigo va a querer colocar un obstáculo para que no le creamos a Dios, para que no seamos bendecidos. O sea, al final, lo que Dios quiere lograr en cada uno de nosotros como pareja, y no solamente como pareja, las personas que están solas. Si usted no tiene esposo o esposa, usted le cree a Dios y Dios te va a levantar, te va a bendecir. Y dice que Él tiene cosas tremendas y ocultas que no conocemos para cada uno que le cree y que lo ama. Entonces las promesas de Dios son muy grandes, pero el camino no es fácil. Amén. Nosotros andamos juntos aproximadamente desde que teníamos 15 años, los dos. Ahora tenemos 25 y todavía. Entonces, ya vamos a ajustar casi, de conocernos casi 25 años. ¿Cuánto? 22 años. 22, 23 años. Y para ponernos de acuerdo, aún estando en la iglesia, tuvimos que pasar muchos procesos, muchos. Aún llegamos acá a la iglesia y todo color de rosa, las cosas de Dios, el evangelio, el primer adiós, el primer amor para Él, pero no nos poníamos de acuerdo. Tuvieron que pasar muchas cosas en nuestras vidas para ponernos de acuerdo. Y en esos momentos todavía vamos en ese proceso porque estamos, pero nos ponemos de acuerdo más fácil, porque sabemos que esa es la clave de la bendición. Esa es la clave, no hay nada más.
Ahora, no podemos decir que es que, ay, color de rosa, San Joaquín y Santa Ángela han vivido, bueno, chévere, lindo, hermoso, todo. No, esto ha sido un proceso duro, un proceso de dos caracteres, de dos culturas, dos personalidades, que en algún momento se conocieron, se gustaron y empezaron una relación, pero que también han tenido muchos problemas y muchos inconvenientes, porque también hemos tenido que levantarnos y muchas veces vernos hasta punto a caer muy bajo. Pero de eso se trata la palabra de Dios, de que Dios sea el centro de nuestras vidas. Y nosotros cuando venimos a la iglesia no nos vamos a hacer. Yo sé que usted pensó eso cuando llegó y lo mismo pensé yo, que ahora sí voy a prosperar y voy a ser el mejor y Dios me va a bendecir, y tal vez Dios lo va a hacer o lo está haciendo, pero Dios primero tiene que moldear nuestro carácter, nuestra forma de ser. Tenemos que ser hombres y mujeres que andemos de la palabra de Dios, de la mano, con la esposa, con la familia, aún con mi propio hermano en la iglesia. De eso se trata el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, mientras más unido, es más bendecido, porque mientras más unido va a actuar más fácil, va a hacer las cosas mejor. Y así es en el hogar. ¿Y qué le quiero decir ya en esta noche, ya para terminar? ¿Qué pide Dios de ti? Hágase esa pregunta. ¿Qué pide Dios de usted? ¿Alguna vez han leído Deuteronomio 10:12? Ahí dice qué es lo que pide Dios de usted. Porque todos queremos prosperar y tener una buena calidad de vida y una buena economía. Dios pide, ¿qué pide? Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Siga. Por favor. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Eso es lo que pide Dios de nosotros. Nosotros ya tenemos que salir de esa fábula de que el cristianismo es algo irreal. No, el cristianismo es algo real y las bendiciones son reales. Pero las bendiciones van a venir porque yo hago parte de ellas y porque yo las busco siendo obediente, siendo fiel. Dios solamente quiere asegurarse de algo, y es que lo amemos y que nunca nos vamos a apartar de Él. Entonces, cuando Él está seguro de eso, Él nos bendice. Él dice, no se va a alejar, no se va a apartar, no va a amar más el dinero que a mí. Entonces, Dios solamente quiere salvar nuestra alma. Él quiere dar salvación a nuestra alma y Él no quiere que nos perdamos. Mire, Él, todo lo que creó, todo lo que hizo, Él lo hizo para nuestra bendición, para nuestro deleite. Pero es muy complejo vivir como seres humanos porque somos muy dados a lo natural y a dejar lo espiritual. Entonces, Dios solamente quiere estar seguro que lo vamos a amar con todas nuestras fuerzas, si hay o si no hay. Que estemos contentos si tenemos mucho, si tenemos poco. Él quiere que le demos gracias en el momento de la bendición y en el momento de la necesidad, porque Él prueba nuestros corazones. Entonces, Él dice que Él nos quiere dar mucho más allá. Porque Él dice que las bendiciones nos alcanzarán, no las tenemos que buscar. Solamente dediquémonos a amarlo, a honrarlo, a amarlo a Él y a amar las personas que están a nuestro alrededor. Porque de esa forma le mostramos que lo amamos y se cumple lo que dice Mateo 6:33, que dice la palabra: si ustedes buscan el reino de Dios, mi reino, entonces yo les voy a dar todas las añadiduras que ustedes me piden. Pero el problema de nosotros es que miramos la añadidura, pero no miramos a Dios. No queremos buscar al Dios
que es dueño de todo, sino que nos fijamos mucho en lo terrenal. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Él quiere que nos llenemos de inteligencia y de sabiduría para vivir. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia nos sirve a nosotros para ganar un examen, pero la sabiduría te lleva a tomar buenas decisiones y esas buenas decisiones te van a traer bendición, porque esas buenas decisiones van a ir basadas en la sabiduría de Dios, que es la palabra. Entonces es pedirle a Él mucha sabiduría para tomar buenas decisiones. ¿Qué es una buena decisión? Lo que mi esposo decía. Hay momentos tan apretados en nuestra vida que simplemente dice, bueno, no hay, pero tengo el diezmo. Nosotros elegimos diezmar para que Dios se ocupe de todo lo que no podemos hacer. Y hemos visto la respuesta. Hemos visto que Dios no nos ha dejado, antes nos ha sorprendido. ¿Por qué queremos enseñarles esta palabra esta noche? Porque ha sido una bendición para nosotros hasta el día de hoy. Hemos visto la mano de Dios y de esa forma uno dice, Dios es real. Ahí es donde lo empezamos a conocer. Nosotros no conocemos a Dios porque leemos la Biblia. Conocemos a Dios porque al practicar la palabra usted ve la respuesta. Si usted dice, Dios es real, ¿y cómo logré esto? ¿Y cómo sucedió esto? Dios es real. ¿Cuándo lo va a ver real en su vida? Cuando practicas la palabra y ves el resultado. Cuando usted ve de lo imposible lo posible. Es donde vamos a glorificar a Dios porque es real. La bendición no es la cantidad. ¿Sabe qué es la bendición? Que usted lo que tenga lo lleve a la felicidad, lo lleve a estar bien. Hombre, si Dios te dio 500 millones y estás bien con tu familia, en tu hogar, tu salud y los puedes disfrutar, esa es la bendición. Pero también la bendición es que si Dios te dio 50,000, 500 pesos y te fuiste con los 500 pesos y te compraste un helado allí, pero te supo delicioso y te quitó la sed y estuviste tranquilo, es bendición. Ajá. Amén. Esa es la bendición. ¿Y qué quiere Dios en las finanzas? Eso, que seamos, no es la cantidad, es la calidad. Y todo esto lo aprendemos de la mano de Dios, de nadie más. Y muchas veces podemos, como les decía ahora, cometer errores en muchas áreas. Pero para eso está Dios, para darnos la mano. Y para eso Dios nos dio libre albedrío y inteligencia, para empezar a aprender de esos errores y no volverlos a cometer. ¿Cuánto lo creen? Amén. Este fue un mensaje en esta noche para todos ustedes que nos están viendo, para nuestra querida iglesia. ¿Quién tiene alguna pregunta, alguna duda, un aporte? ¿Quién dijo yo? ¿Quién levantó? Doña Adela levantó la mano. Ah, nos está rascando. Ah, yo pensé. Entonces vamos a ponernos de pie. Vean, el hecho de estar acá es que somos bendecidos por Dios. El hecho de usted tener una familia, un lugar donde llegar, es bendición de Dios. Entonces vamos a darle gracias a Dios por eso. Vamos a poner en las manos de Dios la economía. Sí, claro, tú oras, mi amor. Nos ponemos como un acuerdo. Vamos a poner en las manos de Dios la economía. Vea, iglesia, si Dios no es capaz de llevar nuestra economía bien, nadie es capaz, ni mucho menos ni usted ni yo. Entonces ya dejemos de ser tan tercos, y perdone que les diga, y entreguémosle la economía a Él y apliquemos principios y seamos fieles y obedientes y pongámonos de acuerdo con nuestra costilla, con la persona que Dios nos puso al lado y con nuestra familia, y vamos a ser bendecidos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos? Bueno, Dios quiere que nos deleitemos hoy con lo que tenemos. Cuando usted se empieza a deleitar hoy con lo que tiene, cuando usted empieza a ser agradecido con Dios con lo que tiene hoy y es fiel con lo que tiene hoy, entonces Dios te va a dar más para que disfrutes más y para que seas más generoso. Entonces, en esta noche, cierre ahí sus ojitos, vamos a bendecir sus vidas.
Vamos a declarar bendición sobre sus vidas y vamos a pedirle a Él que Él tome el control de todo lo que nosotros somos, de nuestros pensamientos. Que si hay algún argumento en nuestra mente, como dice 2 Corintios 10:4, es derribado en el nombre de Jesús. Si hay fortalezas en nuestra mente, ¿qué es una fortaleza? Una mentira que nos hayan enseñado desde niños, es destruida en el nombre de Jesús. Todo orgullo y altivez que se levanta en contra del conocimiento de tu palabra no tiene poder ni autoridad sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Y atamos todos nuestros pensamientos de rebeldía y los llevamos cautivos a la obediencia en Cristo Jesús y declaramos libertad en nuestras vidas para ser obedientes, para agradarlo, para hacer todo para su gloria y para su honra. Que no queremos agradar hombres, queremos agradarlo a Él, porque sabemos que de Él recibimos recompensa, de Él vamos a recibir bendición, de Él vamos a recibir todo el bien para nuestras vidas, como lo dice Deuteronomio 28, dice que todas esas bendiciones te alcanzarán. Y yo declaro bendición para cada una de nuestras vidas, Señor. Que el que no tiene empleo, Señor, las puertas están abiertas, Señor. Padre, que hay ascensos, Dios mío. Padre, que tú levantas al que está caído, Señor. Padre, que tú pagas deudas, Señor, que son imposibles de pagar. Porque hemos entendido, Señor amado, que vamos a rendir, Señor, nuestra economía a tus pies, Señor. Porque como dice el Salmo 121, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. De Él viene nuestro auxilio y nuestra ayuda. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.